Cuida de las aves, cuidará también de mí, porque hemos reflexionado esta mañana también de que el Señor hizo todo lo que Él creó, lo creó para nosotros. Entonces somos una criatura especial para Dios, un ser único, ¿no? No hay forma que nos podamos comparar con nada, con lo que Dios ha hecho. Cuando nos ponemos a pensar que el mismo Dios envió a su Hijo a este mundo a dar su vida por nosotros, no lo hizo, ni siquiera rescató a los ángeles que primeramente se les revelaron a Dios. No lo hizo por la creación en sí, lo hizo por nosotros. Y esto es algo muy grande de pensar y de imaginar. Yo voy a tratar con la ayuda del Señor también en esta noche poder seguir meditando sobre el amor de Dios. Anoche hemos compartido que nosotros le mostramos el amor a Dios a través de la obediencia. Cuando nosotros obedecemos su mandato, nosotros le estamos amando al Señor. El Señor no quiere que nosotros seamos puros sentimientos o que solo al cantar nomás expresemos nuestro amor hacia Él, sino que lo hagamos en obediencia a su palabra. Y esto es tan raro porque cuando nosotros le obedecemos a Él, le estamos amando a Él, pero cada vez que nosotros le obedecemos al Señor en sí es un beneficio para nosotros, porque la obediencia al Señor nos trae bendición en nuestra vida. Yo le obedezco a Él y Él dice que yo le estoy amando, que el que guarda mis mandamientos y lo hace es el que me ama, dice. Y a la vez yo sé que todos sus mandamientos para mí es lo mejor para mi vida. Yo soy bendecido por ser un hijo obediente. Entonces tiene un doble propósito la obediencia en nuestra vida. Por un lado amamos al Señor y por otro lado Él también nos está amando, porque todos los consejos que Él nos da a través de su palabra es una muestra de amor hacia nosotros. Este amor no es merecido. ¿Quién puede decir yo merezco ser amado por Dios? Sería una persona muy presuntuosa, vanidosa, orgullosa de que dijera, no, yo merezco que Dios me ame. En realidad el cristiano, el creyente dice, no, es consciente de que es indigno de ese amor. Es consciente de haber sido enemigo de Dios y aún así que Dios nos ha llamado. Es consciente de que por la ruina y la miseria del pecado el Hijo de Dios tuvo que derramar su sangre, como hoy hemos recordado en la cena del Señor, por nosotros. Entonces no nos sentimos dignos de su amor. Y si aún así Dios nos ama, y en eso nosotros descansamos. Él nos amó como éramos, nos amó para cambiarnos y para que seamos lo que Dios quiere que seamos, no que nos quedemos como éramos, sino que vayamos a esa perfección, que miremos en el Hijo, a su Hijo, el Señor Jesucristo, y que nosotros lleguemos a ser todos como Él. Él es el ejemplo para nosotros, cristianos. Y vamos a hablar en esta noche de ese amor inmerecido. Con la ayuda del Señor vamos a tratar de unir tres historias. Vamos a poder, vamos a llamarlo de una forma historia, vamos a unir tres pasajes de la palabra de Dios. Y vamos a mirar primeramente un salmo. Vamos a leer unos versículos de un salmo, el Salmo 53. Versículo 1, dice así la palabra de Dios. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido e hicieron abominable maldad. No hay quien haga bien. Dios desde los cielos miró sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Cada uno se había vuelto atrás, todos se habían corrompido. No hay quien haga lo bueno. Y leamos todos juntos. ¿Qué dice? ¿Cómo termina? No hay ni aún uno.
no hay ni aún uno. Eso es lo que miraba Dios desde los cielos. Así estaba la creación, así estaba el hombre delante de los ojos de Dios, todos corrompidos. Si miraba y buscaba, dice que no encontraba uno que haga lo bueno. ¿Y cómo deja todo esto de lado para aquellos que se quieren llegar a justificar a sí mismos por las acciones y las obras que realizan? No puede ver Dios a ninguno bueno si no está el Hijo de Dios ahí. Ninguno de nosotros somos buenos si no hemos sido perdonados y lavados con la sangre preciosa del Señor Jesucristo, si no mora el Espíritu Santo en nosotros. Dice en otra parte el profeta que también toda nuestra justicia es como trapo de inmundicia, ¿no? Todo lo bueno que nosotros queremos y llegar y llevar delante de Dios es nada. ¿Por qué nosotros contaminamos todo con el solo respirar? Nosotros contaminamos esta creación de Dios con el solo hecho de estar vivos. Hoy pensamos un poco, cada vez que más años vivo, más pecado tengo, más contamino. El solo hecho de estar vivos, nosotros ya estamos contaminando con el pecado nuestro toda la creación de Dios. Pero gracias a Dios de que hoy podemos, como hemos cantado, decir el gran amor que el Señor tuvo con nosotros. Él miró y no encontró a nadie. Dice el versículo 2, Dios desde los cielos miró sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Con eso nos vamos a quedar pensando esto en mente, para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Vamos a pasar a otro pasaje de la Escritura. Esto ya en el Nuevo Testamento. Vamos a ir al Evangelio de Mateo. Si nosotros que somos creados por Dios no buscamos a Dios, no queremos saber nada con Dios, nos estamos constituyendo enemigos de Dios, aborrecedores de Dios. Así es la condición del hombre sin Dios, aunque no lo quiera reconocer. Anoche conversamos con Vicente y podíamos decir, sí, uno no reconoce, o sea, es un enemigo de Dios cuanto no quiere reconocer lo bueno que hace Dios en nuestra vida. Y vamos a mirar un poquito acá en esta lectura en Mateo capítulo 5, donde el mismo Señor Jesucristo nos está enseñando. Vamos a leer a partir del versículo 43. 5:43. Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Acá nuestro Señor Jesucristo enseñando, amad, dice, a vuestros enemigos. Él siendo Dios y estando en forma de hombre enseñando, es lo mismo que nosotros estamos viendo. Dios nos amó, a pesar, ¿no es cierto?, de ser nosotros enemigos de Dios, a pesar de nosotros aborrecerlo. Dios nunca, en el Señor Jesucristo nosotros vemos que Dios nunca nos va a pedir que hagamos algo que Él no haya hecho primero. Él no nos dice que nosotros amemos a los enemigos si Él no lo ha amado antes. Él nos amó antes, cuando nosotros éramos enemigos de Él. Y aquí nos dice también la palabra que nos amó de tal manera, dice, que todo lo que Él hace, así está el sol, Él no dice, este sol solamente para los justos, porque el sol sale para justos e injustos. Él no dice, voy a hacer llover aquí en el terreno, en la finca de este que es mi hijo,
y hasta ahí no va a llover y acá en esta parte no va a llover. Él hace la lluvia para todos, justos e injustos, buenos y malos. Hoy Dios le ha dado vida y decía el hermano en su oración, gracias, porque el Señor hoy nos dio vida, hoy nos permitió. Muchos hoy se han levantado como si nada y a vivir su vida y ya está. ¿Quiénes dan gracias a Dios? Aquellos que reconocen que hay Dios y que Él es el dador de la vida. Cuando nos levantamos y oramos y le damos gracias por el descanso, gracias por un día más. Hoy Dios le proveyó comida a mucha gente, al mundo entero. Y sin embargo, no todos hoy dijeron gracias, gracias Padre, gracias a Dios, porque el alimento que tengo vino de tu mano. Otros dirán, che, qué asado que me comí, pues bueno, para eso trabajo, me doy el gusto, yo tengo acá la plata y me como todos los domingos un hermoso asado. Y el hombre, ¿no es cierto?, así habla en su necedad y cree en su fuerza, cree en su capacidad intelectual para los negocios, por todos esos talentos que tenga, que Él es el que se provee a sí mismo y a los suyos, y no reconoce. Ni siquiera que está despierto y está vivo, gracias a Dios. No sabe que Dios puede quitarle la vida y que Dios en su bondad todavía le deja vivir. Pero es un propósito que tiene Dios de que esa persona puede escuchar la predicación del Evangelio, puede escuchar de su amor y se arrepiente. Porque este necio que piensa así, que niega la existencia de Dios o que dice sí hay Dios pero vive como quiere, como diciendo, ni siquiera reconociendo que le hay, no sabe que cuando cierre los ojos en este mundo va a despertar directamente en un lugar de tormento, que está caminando hacia la muerte y la muerte eterna. Entonces Dios le ama a esa persona, Dios ama al mundo, Dios provee y sigue proveyendo, Dios da vida. Y Dios, como dice acá, es bueno y tan bueno que su aire es para todos. Su lluvia, su sol, todas las creaciones para que la disfruten todos. Hoy hay personas que se han levantado sanas, tienen salud y nos dan gracias a Dios también. Y el cristiano, el Hijo de Dios, da gracias porque tiene salud y también da gracias cuando está enfermo. Y acude al Señor para que Él también, en su misericordia, le dé salud. Qué distinto que es, ¿no?, una vida de un hijo o una hija de Dios. Nosotros siempre vamos a Dios en agradecimiento. Vamos a descansar en agradecimiento. Oramos por todas las bendiciones recibidas, todos los cuidados. En un momento que nos examinamos, sabemos que, Señor, esto he pensado, esto he hecho, esto he hablado. Pedimos perdón. No nos queremos ir a acostar con la conciencia. Queremos estar tranquilos, en paz. Quizás sea nuestra última noche acá, quizás sea el último momento que estemos hablando con Dios en espíritu, con nuestros ojos cerrados, y quizás un día ya abramos los ojos en su presencia. Entonces Dios mira y ve si hay algún entendido, si hay alguien que razone un poquito y no sea necio y se dé cuenta de todo esto. Bueno, Dios está mirando y sigue mirando. Vamos a pasar a otra lectura en el Evangelio de Lucas. Vamos a buscar el capítulo 17. Vamos a leer a partir del versículo 11. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos, y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: Id, mostraos a los sacerdotes.
Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias, y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Que el Señor bendiga su palabra y los pensamientos que vamos a añadir a la meditación sobre este pasaje y lo que hemos venido leyendo. Decíamos al comienzo, mirando el Salmo 53, que Dios desde los cielos miró sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Muchas veces hemos escuchado esta lectura sobre los 10 leprosos, y la conocemos y la hemos leído, y vemos, ¿no es cierto?, 10 personas con una enfermedad de la lepra, que era una enfermedad en la cual se les llagaba toda la piel, se iban como pudriendo, vamos a utilizar la palabra, ¿no es cierto?, era una cosa muy contagiosa, sin cura, y tan extrema era el contagio que la persona era aislada de la comunidad. Tenían que vivir los leprosos lejos de los pueblos, y aquellos que tenían misericordia de ellos, familiares y todos, dejaban la comida a cierta distancia y se iban, y después venían ellos y llevaban así. O sea, vivían de la mendicidad porque no podían trabajar, era muy doloroso, generalmente vendados, con pus. Si uno se acercaba a una persona así, enseguida sentiría el olor de la descomposición. Tal era la enfermedad extrema que directamente se entendía que Dios castigaba a esa persona, que esa persona algo había hecho, que era maldita, que por eso sufría eso. Y la lepra fue utilizada también como símbolo también del pecado, que así está el alma nuestra, el alma de aquel que no se arrepintió de los pecados, putrefacta, hedionda, pudriéndose. Y esa era la figura que se usaba para el interior de la persona con relación al pecado. Mucha gente miraba de afuera nomás, miraba al leproso y decía: Dios lo maldijo, Dios lo castigó, mirá cómo está. No podía llegar a mirar el interior de su alma. Nunca vamos a mirar el interior del alma nuestra si no buscamos la palabra de Dios. Basta con ir ahí a los mandamientos y mirar ahí en ese espejo que son los 10 mandamientos, y ahí nos vamos a dar cuenta de lo sucio y lo podrido que estamos nosotros. La ley está para que refleje lo que somos y lo que hacemos delante de Dios. Y ahí es donde uno sabe que no puede nunca estar limpio delante de Dios. Ahí es cuando uno entiende, porque Dios le hace comprender por qué el Hijo de Dios tuvo que morir en una cruz, por qué tuvo que derramar su sangre, por qué tuvo que pagar por nuestros pecados. La única manera de que nosotros seamos limpiados, que Dios nos vea limpio. Estos hombres veían que iba el Señor y empiezan a gritar Jesús. O sea, había llegado a ellos ya que este hombre llamado Jesús podía sanar, que este hombre hacía milagros, que hacía sanidad. Había llegado a oídos de ellos, por eso empiezan a clamar y empiezan a pedir. Y dice: Maestro, ten misericordia de nosotros. Hemos visto en el pasaje de Mateo que Dios tiene misericordia. El hombre no entiende, el hombre es necio, no se da cuenta que cuando se levanta Dios está teniendo misericordia, cuando respira Dios está teniendo misericordia, cuando le provee el alimento para él y para los suyos Dios está teniendo misericordia, cuando tiene un techo donde cobijarse. Pero más misericordia tiene de aquellos que por medio del Espíritu Santo son convencidos de pecado, aquellos que escuchan y no endurecen el corazón al llamado al arrepentimiento,
Aquellos que entienden que la lepra es adentro y no por fuera. Que uno puede estar con una enfermedad externa, pero con el alma limpia delante de Dios, y que eso es lo único valioso. Ciertamente dice el versículo 14 que cuando Él los vio, ¿sí?, Él tuvo misericordia de ellos. Él los vio, Él miró. Y les dijo: id y mostraos a los sacerdotes. O sea, el leproso, para poder volver a ingresar a la ciudad y a la sociedad, si él se había sanado de la lepra, tenía que presentarse a los sacerdotes ahí del templo, y ellos verificaban, y con ciertos ritos que eran dejados ahí en la ley, cómo tenían que ver para que comprueben de que realmente estaba sanado y así pueda volver a la vida social. Si no, tenían que seguir aislados. Mientras ellos iban yendo, ocurre el milagro que solamente lo puede hacer Dios. Estos hombres mientras van yendo, van siendo sanados. Se limpian, están limpios, sin lepra, sin nada. Y aquí ocurre lo que nosotros estamos viendo. De los 10, y hemos leído, uno solo, hay un solo entendido. Hay uno solo que se da cuenta que algo ha pasado, que esto es algo, no es de todos los días. Hay alguien que se dio cuenta que esa persona, ese Jesús, ese maestro, ese que está allá, es más que solamente un hombre. Que hay algo que ha hecho que no lo puede hacer nadie. Los otros están pensando en el regreso, en ir, se ven limpios y se apresuran y se van hacia el sacerdote, hacia el templo, para que volver con su familia, volver a estar en la sociedad. Podemos llegar a decir, a buscar de nuevo la compañía humana, estar con todo el grupo familiar y todo en la ciudad. Este hombre dice que se vuelve, pero es el único que vuelve. Es el único que razona y se da cuenta de lo que ha pasado. Y vuelve glorificando a Dios. Da gloria a Dios por lo que le había pasado. Y va directamente a la persona que había hecho el milagro en su vida. Y se postra delante del Señor Jesucristo. Se arrodilla en agradecimiento. La pregunta del Señor, y de los porque estaban ahí, hace una pregunta: ¿no son 10? ¿No son 10 los que fueron limpiados? Es una pregunta de lo que estamos nosotros meditando en esta noche. Mi sol no sale para todos acá. La lluvia no es para todos. La vida no les doy a todos. No le proveo a todo el alimento. Pero ¿quién reconoce eso? ¿Quién se da cuenta? Todos dicen, ¿no fueron 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? ¿Qué pregunta? ¿Y dónde están los otros? ¿Por qué uno solo? Y destaca también que ese que vuelve es un samaritano. Sabemos ese desprecio, ese rechazo que tenían los judíos hacia los samaritanos, los que eran de Samaria. Porque para ellos estas personas eran impuras, estas personas no conocían a Dios. Estos habían vivido muchos años en el cautiverio allá en Babilonia y habían vuelto y allá ya se habían mezclado con las otras naciones. O sea, el judío los tenía como impuros a ellos. Pero era tremendo, uno leyendo la escritura ve que ni siquiera querían pasar por las tierras de ellos. Es como si la gente de Cornejo dice, no, yo por Mosconi ahí viven, no, por Mosconi ni pasamos. Yo tengo que ir a Tartagal, pero voy por allá. Pero es que queda más corto, no, vamos a dar toda la vuelta. No queremos ni pasar por esa ciudad porque todo eso son impuros. Están mezclados, no conocen a Dios. Así era el concepto. Y era verdad cuando uno mira el mapa que era un rodeo que hacían para llegar a Jerusalén, a Judea y no pasar por Samaria. ¿Y cuántos milagros hizo nuestro Señor? El Señor fue a Galilea de los gentiles, el Señor fue a Samaria, Él vino a buscar a los pecadores. Ahora, por eso destaca acá la Escritura y dice, solamente dice, no hubo quien volviese y diese gloria a Dios sino este extranjero. O sea, este que supuestamente no conoce a Dios se dio cuenta y dio gloria a Dios, y ahí
no solamente este hombre se va a ir sano, se va a ir salvo, que es lo más importante, porque dice, levántate, vete, tu fe te ha salvado. No solamente se fue limpio en su lepra, se fue limpio en su alma, se fue salvo. ¿Qué pasó con los otros 9? Muchas veces se ha preguntado sobre esto, y los otros 9 fueron salvos. La palabra de Dios no nos dice eso. Dice que fueron sanados, fueron limpiados. ¿Ustedes se acuerdan de la alimentación de los 5.000? ¿Usted cree que todos esos 5.000 donde el Señor tuvo misericordia, compasión y hizo el milagro y alimentó a la multitud? No nos dice a nosotros, porque si no, esos 5.000 más los otros 4.000 hubieran impedido que el Señor fuera crucificado, si hubieran creído en Él. Es más, el Señor en una ocasión les reprende a toda esa multitud que iba tras Él. ¿Y qué dijo? Señor, ustedes lo buscan solo por el pan. Ustedes solo vienen tras mí por la comida. No habían llegado a comprender ni siquiera el milagro que había hecho. No venían porque reconocían a Él, al Hijo de Dios, para dar gloria a Dios. Que Dios haya enviado a su Hijo a este mundo. Iban tras de Él porque querían hacerlo rey. Estaban pensando en lo material, que no le iba a faltar nada. Y bueno, y la gente sigue buscando erróneamente a Dios por eso. Todos buscamos a Dios muchas veces por solamente las cosas materiales. Nos gusta escuchar esos evangelios que nos prometen de esas cosas. Sanidad, milagro, prosperidad, riqueza. Y el diablo sabe que esta carne es débil y esas cosas nos endulzan los oídos y nos gustan. Y se llenan las iglesias de eso. Porque el hombre es tan fácil de engañar, es tan fácil de convencer cuando vos le das lo que quiere. Y no entiende que lo primero que quiere Dios escuchar de su labio no es otra cosa más que decir: Señor, perdóname mis pecados. Señor, límpiame de la lepra que hay en mí, límpiame de la inmundicia que hay en mí. Purifícame para que pueda ser salvo. ¿Qué me importa tener una excelente salud? ¿Qué me importa tener riqueza? Tener todo bienestar si cuando me voy de este mundo me pierdo en la eternidad, en el infierno. La riqueza no hace feliz a nadie. La salud tampoco. Podemos estar enfermos y llenos de gozo porque sabemos que esto es momentáneo. El Hijo de Dios se goza en la salvación, no en la situación en la que vive. Sabe que puede descansar y cantar y alabar a Dios, y sabe que el Señor nunca le va a desamparar, nunca le va a dejar, como cantamos. Lo puede cantar convencido de que así va a ser. Nosotros también, por la misericordia de Dios, no porque hayamos sido distintos. Este hombre que volvió al Señor y dio gracias porque Dios le hizo entender. Dios le hizo comprender, Dios le hizo entender lo que había pasado. Él sacó esa niebla de acá y dijo: ¿por qué no volver no, dijo, no primero allá, primero al que me bendijo, al que hizo? Ese hombre es especial. Ahí fue, ahí se postró, ahí adoró, porque el postrarse es una señal de adoración. Adoró al Señor y le dio gracias, y esa fe lo hizo salvo. Esa fe lo salvó. Eso es lo que vamos pensando un poco ahí de lo que venimos viendo del Salmo 53, de que no todos buscan, no todos tienen ese entendimiento. Dios es el que nos hace comprender. Charlando con Vicente, conversando un poco ayer, y nos ha pasado mucho. Todos tenemos muchas veces grupos de amigos y hablamos a veces de qué peligro, a veces Dios en su misericordia estamos a punto de morir y Dios nos libró de accidentes, de enfermedades, de todo. Y cuando nos da la oportunidad volvemos a Dios con agradecimiento. Sabemos que Él ha sido el que nos da todavía la oportunidad de estar vivo acá en este mundo.
que Él nos ha cuidado. Entonces llegamos a Dios, que Él nos ha sacado de los vicios, de drogas, del pecado, de todo lo que hayamos vivido, que Él nos ha perdonado, nos ha lavado, y volvemos y nos damos cuenta y lo buscamos a Él. Otras personas no lo hacen. También están ahí en situaciones de tomar una enfermedad fatal y vuelven, y quizá en ese momento de temor y de miedo hasta se comprometen, hasta piden a Dios. Y después vuelven, ¿no? Pasó el miedo y otra vez a vivir como si nada. Yo no sé cómo habrán vivido, sería usar mi imaginación, no sé de estos hombres, de estos 9 que fueron también sanados. Pero sí estoy seguro que este hombre que fue sanado y perdonado sus pecados, Dios le cambió la vida. Porque este hombre ya se fue salvo para toda la eternidad. Y seguramente este hombre fue y habló del Señor Jesucristo predicando después el Evangelio. Y cuando pasó después lo de la cruz, dijo, ese hombre fue el que a mí me sanó, ese que está ahí en la cruz muriendo por mí. Todo eso lleva a lo que es el Evangelio. ¿Querían escuchar un poco más de la historia de Dios? Bueno, así es Dios con nosotros. Él nos ama aun cuando nosotros somos sus enemigos. Él nos ama y sigue amando al hombre a pesar de todo, a pesar de que el hombre sigue dándole la espalda, y como muchas veces hemos escuchado, el hombre ama más la maldad, ama más al pecado, aborrece a Dios, no quiere saber nada de Dios. Por eso, cuando nosotros le vamos a hablar a una persona del Señor Jesucristo, esa persona nos rechaza, nos desprecia, no quiere oír de Dios. Y llegan a ser tan impetuoso y orgulloso y soberbio que dice, no, si Dios no me habla, si Dios no, yo no voy a creer. Es necedad. Entonces, todo eso, ese es el hombre, así está el hombre, con podrida llaga en su corazón, rechaza completamente a Dios, y a pesar de eso Dios lo sigue amando y le sigue dando oportunidad, y va a seguir salvando al Señor, porque estamos en el tiempo de la gracia, en el tiempo de la salvación, hasta que nuestro Señor Jesucristo venga a llevar a su iglesia y comience el tiempo ya de la tribulación. Así que le agradecemos a Dios porque Él nos hizo entender. Nosotros los que estamos acá somos de esos entendidos, que hemos comprendido lo que Dios, cuánto nos amó y lo que hizo por nosotros. Por eso estamos acá, por eso le alabamos, le damos gracias, le seguimos. Sabemos que todo lo que Él hace es lo mejor para nosotros. Que el Señor nos bendiga. Amén, Señor.